Bueno, estamos hablando entonces de la lógica. Decimos entonces que la lógica es una ciencia que estudia el orden correcto en el pensamiento. Prestémosle atención a esto. La lógica estudia el orden correcto en el pensamiento. ¿Y para qué este orden en el pensamiento? Para poder hacer inferencias. Ahora bien, eso lo vamos a ver más tarde. Todo pensamiento, y es bien importante, se expresa en proposiciones. Yo tengo mi pensamiento en mi mente, pero este pensamiento debe ser transformado en proposiciones. Son oraciones con sentido completo. Acá está. Oraciones con sentido completo, calificables de verdadera o falso. Es decir, que cuando yo digo los niños juegan, digamos, los niños juegan, esta proposición, que podría ser verdadera o falsa, ¿cierto? Tiene un sujeto, los niños, jugar el verbo, en el patio el complemento. Entonces, eso sería una oración que podríamos decir nosotros, es una oración completa. Tiene sujeto y tiene predicado y es calificable de verdadera o falsa. Ahora bien, las proposiciones tienen una cantidad. Cuando hablamos de la cantidad nos referimos a que pueden ser universales, pueden ser particulares o pueden ser individuales. Una proposición universal, ejemplo, los hombres son infieles. ¿Quiénes? Todos los hombres. Aquí no hay distingo, todos los hombres. ¿Qué características le atribuyen? Son infieles. Eso es lo que estamos planteando aquí, que todos los hombres son infieles. Ahora, tenemos particulares. De particulares, vamos a decir que solamente el predicado afecta a algunos miembros del sujeto. En este caso diríamos que algunos estudiantes tienen computador. O sea que no todos, solo algunos tienen computador. Finalmente, una proposición individual de cantidad individual se refiere solo a una persona. Juan es profesor. Juan tiene computador, solo Juan. Entonces, en este caso es particular. Ahora, la cualidad, cuando hablamos de la cualidad, nos vamos a referir a que pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, entre las afirmativas, acá tenemos una. Algunos estudiantes tienen computador, pero podríamos haber dicho, algunos estudiantes no tienen computador. En ese caso sería negativa. Si dijéramos, algunos hombres no son fieles, entonces, ¿qué estamos diciendo? Una proposición particular de cualidad negativa. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, la lógica formal consiste, ¿en qué consiste? En aceptación de ciertas reglas de inferencia. Ahora, si nos preguntamos qué es la inferencia, es deducir una nueva proposición, conocimiento nuevo, apoyados en unas proposiciones antecedentes y en estas reglas que estamos diciendo acá, unas reglas. Sin estas reglas no podemos hacer ninguna inferencia que tenga validez. La lógica formal entonces consiste en reglas de inferencia.
Acá tenemos un ejemplo. Si canto bien, entonces no gano el concurso. Ahora, no canto bien, por tanto, gané el concurso. Miremos esto. Si canto bien, entonces no gano el concurso. No canté bien, por tanto, gané el concurso. Profe, ¿cómo así? Le digo, sí. Acá hay un elemento que usted debe tener en cuenta y voy a tratar de escribirlo acá. Una cosa es la validez, preste la atención, validez, y otra muy diferente va a ser la verdad. Entonces, a nuestro primer ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes oraciones son proposiciones y cuáles no? Primera, los Estados Unidos culpan a China de crear el coronavirus. ¿Esa que es una proposición o es una simple oración? ¿Qué dijiste? Si dijiste que es una proposición, es correcto. Vamos a revisar. Acá tenemos. Primero tenemos un sujeto, los Estados Unidos. Tenemos una relación, culpa. ¿A quién? Culpan a China, ¿de qué? De haber creado el coronavirus. ¿Listo? Entonces es una proposición. Tiene sujeto, tiene relación y tiene predicado. ¿Listo? Bueno, entonces en definitiva es una proposición. En Estados Unidos y Brasil no se tomaron medidas para evitar el contagio de la población. Entonces vamos a analizar. ¿Tiene sujeto? Sí. Estados Unidos. Tiene y Brasil. Ojo, acá tenemos un conector. ¿Listo? Un conector. No se tomaron medidas para evitar el contagio de la población. ¿Qué será esto? ¿Una proposición o una simple oración? ¿Usted qué dice? Entonces vamos a decir que en efecto, así como esta es una proposición, esta también sería una proposición, ¿cierto? Para que tengamos en cuenta, es una proposición. Bueno. Coloreando ballenas sonríe no cuesta nada. Esta no es una proposición, esto es una simple oración, a eso que hasta discutiríamos si es una oración como tal o no es como nada en sí, porque sí nos parece como algo muy extraño, es algo incoherente, pero bueno, listo. Ponemos aquí, la ponemos bien aquí. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente. Diferencia con una U las proposiciones universales, con P las particulares y una I para las proposiciones individuales. Y una A para las afirmativas y una N para las proposiciones negativas. Comencemos. Los corruptos aprovechan la pandemia. Primero es una proposición sí. ¿De qué tipo? Entonces, cuando hablamos de los corruptos, vamos a mirar aquí. Los corruptos, estamos diciendo que es una proposición universal. Entonces, primero tenemos que es universal. Segundo, tenemos que decir que es afirmativa. Están afirmativos, ¿cierto?
Una proposición universal afirmativa. Vamos con la segunda. Hay diferencia entre los conceptos pandemia y epidemia. ¿Qué piensas? Interesante, ¿no? Entonces, algunos dirán, es particular. No, es universal. Porque siempre, donde quiera que vayamos, hay dos conceptos que se están diferenciando. Pandemia y epidemia. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre va a haber una diferencia. Hay una diferencia. No alguna diferencia. No algunas veces hay diferencia. No. Siempre, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre vamos a tener esa diferencia. Entonces dice, afirmamos que hay una diferencia y es universal. Hay una diferencia. No dice algunas veces, no, aquí estamos afirmando que hay diferencia, siempre hay diferencia, o en todas partes va a haber diferencia entre el concepto pandemia y epidemia, a donde quiera que vayamos, es universal. ¿Y es universal qué? Afirmativa. Bueno, algunos políticos no son corruptos. Entonces vamos a mirar. Acá está la cualidad y acá tenemos la cantidad. ¿Qué tenemos que decir entonces? Que esta es particular. Esta proposición es particular negativo. ¿Listo? Miremos esta otra. Donald Trump dijo a los norteamericanos que se aplicaran desinfectante contra el coronavirus. Vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos un sujeto. ¿Este sujeto es quién? Es un sujeto, es un individuo particular, es individual. Esta proposición sería, como lo estamos indicando, individual. ¿Individual qué? Afirmativo. Estamos viendo que dijo eso. ¿Quién lo dijo? Un señor, solamente un señor. Donald Trump. Listo. Entonces aquí tendríamos nosotros este primer ejercicio resuelto.